Un funcionario israelí informó a The Times of Israel que Israel actualmente desempeña un papel secundario con respecto a Estados Unidos en el Centro de Coordinación Civil Militar, CMCC, en Kiryat Gat, donde al menos una docena de países supervisan el alto el fuego en Gaza. El complejo, ubicado en el sur de Israel, fue establecido como Centro de Coordinación de la Fuerza Internacional de Estabilización, ISF, la cual se prevé que asuma la administración de Gaza dentro del marco del Plan de Alto el Fuego Integral, propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Washington está impulsando la legalización de dicho plan como norma internacional mediante una votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El funcionario añadió que Estados Unidos ha mantenido el papel principal en la toma de decisiones dentro del CMCC, incluso en los asuntos relacionados con la ayuda humanitaria a Gaza, donde Israel ha acusado a Hamás de saquear los convoyes de ayuda e imponer restricciones al envío de suministros. La misma fuente confirmó que la coordinación de actividades del gobierno de Israel en los territorios, COGAT, una agencia del Ministerio de Defensa que había supervisado la distribución de ayuda a Gaza durante el conflicto, ha sido relegada a una función similar a la de un contratista dentro del funcionamiento del CMCC. Esta información coincide con el informe publicado por The Washington Post el viernes. Según el Comando Central del Ejército estadounidense, CENTCOM, el CMCC fue establecido el 17 de octubre como un centro principal de coordinación destinado a apoyar los esfuerzos de estabilización en Gaza tras la declaración firmada por Trump y sus homólogos de Turquía, Qatar y Egipto en Sharm el-Sheikh el 13 de octubre. Según la agencia Reuters, el 7 de noviembre, un funcionario estadounidense informó que la Fuerza de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRGC, había planeado asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. El funcionario, que no fue identificado, indicó que el complot comenzó a finales de 2024, pero fue frustrado y ya no representa ninguna amenaza. Calificó el incidente como el ejemplo más reciente en la historia de Irán, dirigiendo ataques globales contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que se oponga a ellos. Es algo a lo que todo país con presencia iraní debe prestar especial atención. Sin embargo, se negó a revelar detalles sobre cómo se neutralizó el complot o cualquier otra información específica. Ese mismo día, la agencia AFP informó que Israel expresó su agradecimiento a las fuerzas de seguridad y agencias policiales de México por haber impedido el complot contra la embajadora israelí que, según Tel Aviv, fue respaldado por Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado. Agradecemos a las fuerzas de seguridad y agencias policiales de México por haber desmantelado una red terrorista dirigida por Irán que tenía como objetivo atacar a la embajadora de Israel en México. El incidente ocurre en medio de la escalada de tensiones entre Irán e Israel, mientras Teherán es acusado repetidamente de planear atentados contra diplomáticos y ciudadanos israelíes en todo el mundo. Según Reuters, Estados Unidos y sus aliados llevan tiempo acusando a Irán y a las fuerzas afines a Teherán de intentar llevar a cabo ataques violentos contra quienes se oponen al régimen. La tensión en Oriente Medio continúa aumentando después de que Turquía emitiera inesperadamente una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios altos funcionarios de su gobierno, en un contexto en el que la situación en la Franja de Gaza aún no muestra señales de enfriarse. La contundente medida de Ankara no solo incrementa la presión diplomática sobre Tel Aviv, sino que también coincide con nuevos bombardeos israelíes en el sur de Gaza, acciones consideradas una violación del frágil alto al fuego con Hamás. Mientras tanto, la comunidad internacional, incluida la ONU, y potencias como Estados Unidos, sigue intentando establecer un marco de paz duradero para la región, aunque el camino hacia ello continúa siendo lleno de desafíos e incertidumbres. El 7 de noviembre, Turquía emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y varios altos funcionarios de su gobierno. La lista de 37 personas publicada por Turquía incluye al ministro de Defensa israelí Yoav Katz, al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de división Eyal Zamir, según un comunicado de la oficina del fiscal de Estambul, aunque la lista completa aún no ha sido divulgada.
La orden de arresto de Turquía está relacionada con las acciones y políticas de los funcionarios israelíes en la región de la Franja de Gaza en los últimos años. La declaración de Ankara también hace referencia al Hospital de la Amistad Turquía-Palestina, construido por Turquía en la Franja de Gaza y bombardeado por Israel en marzo. En ese momento, las fuerzas de defensa de Israel acusaron a la instalación de estar siendo utilizada por Hamás y de no haber funcionado como hospital durante más de un año. Israel criticó la orden de arresto de Turquía, calificándola de maniobra de propaganda. El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, escribió en X que Tel Aviv rechaza de manera firme la acción de Ankara. El año pasado, Turquía participó en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Ese mismo día, el ejército israelí llevó a cabo un nuevo bombardeo en el sur de la Franja de Gaza, marcando la última violación del frágil alto el fuego con Hamás. Los ataques aéreos y de artillería de Israel se dirigieron a la zona este de la ciudad de Han Yunis, causando graves daños a numerosas casas y edificios. Hamás responsabilizó completamente a Israel por la escalada de violencia en Gaza, al tiempo que afirmó que continúa cumpliendo plenamente con el alto el fuego. El grupo hizo un llamado a los mediadores y garantes para que ejerzan su responsabilidad, presionando de manera inmediata a Israel para que ponga fin a las masacres contra el pueblo palestino. El 8 de noviembre, las Naciones Unidas advirtieron que el acceso humanitario a Gaza sigue siendo gravemente limitado por Israel, a pesar del alto el fuego, con extensos campos devastados y la producción alimentaria prácticamente paralizada. En declaraciones a periodistas en Nueva York, el portavoz de la ONU, Farhan Haq, señaló que las necesidades humanitarias de la población de Gaza siguen siendo extremadamente urgentes, mientras que los obstáculos para la asistencia aún no se han eliminado con la rapidez necesaria desde la entrada en vigor del alto el fuego. Informó que hasta el 3 de noviembre, la ONU y sus socios habían recibido más de 37.000 toneladas de ayuda humanitaria a través de los pasos fronterizos de Gaza, principalmente alimentos. Sin embargo, las operaciones de asistencia siguen siendo limitadas ya que solo 2 pasos fronterizos están abiertos, imposibilitando el acceso directo desde Israel hacia el norte de Gaza o desde Egipto hacia el sur de Gaza. El portavoz agregó que muchas de las suministros esenciales y el personal de las organizaciones no gubernamentales aún no han recibido permiso de ingreso, lo que sigue retrasando el avance de la ayuda humanitaria. Señaló que la mayoría de las personas desplazadas continúan viviendo en refugios improvisados, saturados e inseguros, mientras que la producción agrícola local se encuentra prácticamente paralizada. Un informe de análisis de la ONU revela que solo alrededor del 13% de las tierras cultivables en Gaza permanece intacta, aunque la mayor parte de esta área es inaccesible por la presencia de fuerzas israelíes. Además, Haq indicó que entre el 79 y el 89% de los invernaderos, pozos de agua e infraestructuras agrícolas han sido dañados, y que casi el 89% de los cultivos perennes, incluidos los olivares, han sido devastados o destruidos por completo. Al mismo tiempo, en una rueda de prensa conjunta con la ministra de Asuntos Exteriores de Rumania, Oana Toyo, en Ankara, el 7 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, subrayó la importancia vital de mantener el alto el fuego en Gaza, describiendo la situación actual como frágil, ya que, según él, el gobierno israelí y el primer ministro Benjamin Netanyahu no creen en los objetivos fundamentales del acuerdo de alto el fuego. La parte palestina sigue cumpliendo con los términos del acuerdo con calma y gran responsabilidad, a pesar de que Israel no permite que la ayuda humanitaria acordada ingrese a Gaza. La mayoría de los camiones que entran a Gaza transportan mercancías comerciales, mientras que la ayuda humanitaria permanece atrapada en almacenes o sobre los vehículos. Las necesidades urgentes de la población de Gaza aún no se satisfacen. Esta situación es inaceptable y una vez más hacemos un llamado a la acción inmediata. Esta es una oportunidad histórica que no puede perderse y debemos evitar repetir los errores del pasado. Es necesario construir un marco que pueda ser aceptado tanto por ambas partes como por la comunidad internacional. También estamos dialogando con socios internacionales sobre los pasos que se pueden tomar para la reconstrucción de Gaza cuando las condiciones lo permitan.
Sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU relacionado con el plan de alto el fuego en Gaza, Fidan explicó que Turquía no es miembro del Consejo, pero ha organizado múltiples consultas con los países reunidos en Nueva York y continúa el diálogo en Estambul. Finalmente, afirmó que las conversaciones con el movimiento Hamas siguen en curso y que Turquía está monitoreando de cerca la evolución de la situación. Hemos compartido nuestra postura sobre la resolución que podría presentarse ante la ONU. Los países participantes han incorporado este contenido en sus esfuerzos diplomáticos. También hemos discutido este tema con Estados Unidos y otros países, con la esperanza de que, si la resolución se aprueba y se implementa, promueva la paz y allane el camino para la reconstrucción de Gaza. El 6 de noviembre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas de estabilización internacional en Gaza estarán pronto desplegadas sobre el terreno. Un funcionario estadounidense informó que Estados Unidos compartirá el borrador de resolución sobre el plan de paz de Trump para Gaza con los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad de la ONU al final del miércoles 5 de noviembre. ¿Podría actualizar cuándo se desplegarán las fuerzas de estabilización internacional en Gaza? Muy pronto, muy pronto. Todo en Gaza está yendo muy bien. Como pueden ver, últimamente ya no se escuchan tantos problemas allí. Honestamente, muchos países se han ofrecido voluntariamente. Si surge algún problema con Hamas, por ejemplo, o cualquier otro incidente, están listos para actuar de manera independiente para solucionarlo. Tenemos países muy poderosos en esta coalición. Y quiero dejar claro, esto no es algo temporal, como dicen algunos medios. No, esto es una paz duradera. Es paz en Oriente Medio. Hamas es solo una parte muy pequeña dentro de todo el plan. Si no cumplen sus compromisos, si no se comportan, enfrentarán un gran problema, más grande de lo que hayan visto jamás. Pero hasta ahora todo va muy bien. Y esto es solo una pequeña parte de lo que estamos tratando, una parte relacionada con Gaza. Actualmente en la ONU estamos elaborando una resolución para establecer un marco internacional que permita a los países voluntarios, como sabe, señor presidente, participar en las fuerzas de estabilización. Necesitan la autorización de la ONU para llevarlo a cabo. En los últimos días hemos logrado muchos avances. Jared Kushner y Steve Witkoff han trabajado muy activamente y hoy es un día muy prometedor para este proceso. Aunque los esfuerzos diplomáticos se están intensificando, la situación en Gaza sigue siendo un gran desafío para la comunidad internacional. La orden de arresto emitida por Turquía evidencia la profunda división en los enfoques de los países involucrados, con Ankara ejerciendo presión legal, mientras Washington promueve una solución a través de la ONU. El futuro de la paz en Oriente Medio dependerá por tanto de que las partes puedan anteponer los intereses comunes al enfrentamiento político y encontrar una salida sostenible para Gaza. Ganaron una coalición militar en solo 6 días. Convirtieron el desierto en una línea defensiva. Son uno de los pocos países del mundo, y el único en Oriente Medio, que obliga a hombres y mujeres a realizar el servicio militar obligatorio. Son las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI. Desde las victorias relámpago del pasado hasta la superioridad tecnológica actual, las FDI no son solo un ejército, son la columna vertebral, el escudo, el alma que permite a esta nación sobrevivir en medio de un cerco hostil. Su existencia es la prueba más clara de la frase, el soldado vale por su calidad, no por su cantidad. Entonces, ¿de dónde viene realmente la fuerza de las FDI? No apartes la vista de la pantalla, acompáñanos a descubrir la respuesta en el video de hoy. Dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia candente a nivel global. Según Sputnik, la información sobre el potencial militar de Israel sigue siendo datos misteriosos, ya que este país no divulga públicamente su capacidad militar. La mayoría de las cifras se basan en evaluaciones de inteligencia extranjera o expertos israelíes. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, establecidas en mayo de 1948, solo 2 semanas después de que el Estado declarara su independencia. El factor principal en la doctrina militar de las FDI establece el objetivo de que Israel no puede perder ni una sola guerra. Se considera que este objetivo solo se logra mediante una estrategia defensiva que prescribe la movilización rápida de fuerzas abrumadoras para hacer frente al enemigo. Las Fuerzas de Defensa de Israel constan de 3 ramas principales: Ejército de Tierra, Fuerza Aérea y Armada. El jefe actual de las FDI es el jefe del Estado Mayor, Teniente General Ayal Samir. Sin embargo, sigue bajo la autoridad del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz.
Según fuentes abiertas, el número de efectivos permanentes de las Fuerzas de Defensa de Israel es de aproximadamente 170.000 soldados. Israel aplica la ley de servicio militar obligatorio a cualquier ciudadano o residente permanente que haya cumplido 18 años. La duración del servicio militar es de 32 meses para hombres y 24 meses para mujeres, seguida de un periodo de servicio de reserva obligatorio que dura décadas. Expira a los 40 años para los soldados y a los 45 años para los oficiales. El gasto en defensa de Israel siempre es uno de los más altos del mundo en proporción al PIB, principalmente debido a la tensa situación geopolítica que incluye conflictos con Hamas, Hezbollah e Irán y otros grupos. El ejército de tierra se considera la columna vertebral de las FDI e incluye cuerpos de infantería, blindado y artillería, con aproximadamente 126.000 a 133.000 militares en activo y alrededor de 400.000 reservistas. El ejército de tierra ha participado en numerosas operaciones militares, como la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Crisis de Suez de 1956 y la Guerra de los 6 Días de 1967, y actualmente también participa en el conflicto con Hamas o con Hezbollah. Las FDI equipan al ejército de tierra con los equipos de guerra más modernos, como el tanque de combate principal Merkava, el vehículo blindado de transporte de personal Aksarit. Según estimaciones, la fuerza de tanques blindados y artillería de las FDI alcanza hasta 2.200 tanques, 5.600 vehículos blindados y 1.200 sistemas de artillería de diversos tipos. La escala de la Fuerza Aérea Israelí, FAI, es de aproximadamente 34.000 militares en activo, más 55.000 reservistas. Según datos de War Power Israel, hay alrededor de 656 aviones en uso. Al igual que las fuerzas terrestres, la FAI ha participado en numerosas operaciones militares, como la Guerra del Líbano de 2006. El comandante actual de la FAI es el general de división Tomar Bar. Desde la Guerra de los 6 Días de 1967, la mayoría de los aviones de combate de las FDI se han adquirido en Estados Unidos, incluyendo el A-4 Skyhawk, F-4 Phantom II, F-15 Eagle, F-35 Lightning III. No menos impresionante que las fuerzas terrestres y aéreas, la Armada israelí también es una fuerza formidable en la región. La Armada israelí, que cuenta con aproximadamente 9.500 militares en activo y 10.000 reservistas, está comandada por el general David Sahar Salama. Según los datos más recientes de Global Firepower, esta fuerza dispone de 7 corbetas, 8 buques lanzamisiles, 6 submarinos clase Dolphin, 46 a 48 patrulleros y 2 buques de apoyo. Las operaciones militares más importantes en las que ha participado la Armada israelí incluyen la Guerra Árabe-Israelí de 1973, la Batalla de Baltim de 1973 y la Guerra del Líbano de 2006. Una de las armas más destacadas de Israel es el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, Iron Dome. Se trata de un complejo antiaéreo móvil diseñado para detectar, interceptar y destruir cohetes de corto alcance mediante tecnología radar avanzada. Este sistema se desarrolló en 2006 tras la guerra con Hezbollah, cuando miles de cohetes fueron lanzados contra territorio israelí. Iron Dome entró en servicio oficialmente en 2011 con un apoyo significativo de Estados Unidos, país que suministra componentes clave y financia el mantenimiento y expansión del sistema. Solo en 2022, Washington destinó más de $1.500 millones a los programas de defensa antimisiles de Israel, incluyendo la Cúpula de Hierro. Israel también se considera poseedor de armas nucleares, aunque Tel Aviv nunca lo ha admitido públicamente. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, SIPRI, indica que el país tiene en servicio alrededor de 80 ojivas nucleares, incluidas 30 bombas de gravedad para aviones y 50 ojivas para misiles balísticos de alcance medio Jericho-2. Israel también recibe una importante asistencia militar de Estados Unidos, a través de una subvención anual de $3.800 millones para adquirir equipo fabricado en Washington. Este país suele ser el primero en la región y en el mundo en acceder a las tecnologías militares punteras de los Estados Unidos, incluyendo el caza F-35. Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos desplegó portaaviones, buques de guerra y algunos cazas modernos en el este Mediterráneo para mostrar su apoyo a Tel Aviv. El presidente Joe Biden declaró entonces que Washington suministraría proyectiles de artillería y misiles interceptores para el sistema de defensa antiaérea de Israel para ayudar al país a proteger sus ciudades y ciudadanos. Sin embargo, expertos opinan que aún sin la ayuda estadounidense, la potencia militar y sólida capacidad de producción de armas de Israel le otorgan una ventaja abrumadora sobre Hamas, que utiliza principalmente armas básicas como cohetes y drones. Aún así, si se emplean con eficacia, estos equipos obsoletos de Hamas pueden causar daños graves a Israel, como cuando el grupo aplica la táctica de lluvia de cohetes para saturar el sistema Cúpula de Hierro.
Otro de los factores que forjan la fuerza del ejército israelí es la experiencia en combate real, acumulada a través de múltiples conflictos en la región, lo que genera una capacidad operativa flexible y un alto nivel de preparación para el combate. Desde su fundación en 1948, Israel ha pasado por varias guerras de gran escala y numerosos conflictos menores con los países vecinos. Por ejemplo, solo unas horas después de nacer el Estado judío, estalló la Primera Guerra de Medio Oriente. O los días 5 y 6 de junio de 1967, cuando Israel movilizó todas sus fuerzas para lanzar un ataque por sorpresa a gran escala contra países árabes como Egipto, Siria y Jordania. O la Cuarta Guerra Medio-Oriental entre Egipto, Siria e Israel, que comenzó del 6 al 10 de octubre de 1973, famosa por la mayor batalla de tanques desde la Segunda Guerra Mundial entre Egipto e Israel en la orilla occidental del Canal de Suez. El dominador común de los resultados de estos eventos es que el ejército israelí siempre obtuvo la ventaja y el país nunca ha sufrido una derrota. Israel ha acumulado una rica experiencia en la movilización de fuerzas y lanzamiento de guerras, factor principal que la convierte en el invencible de Medio Oriente. Siendo justos, pocos países con un territorio no extenso, más de 22.000 kilómetros cuadrados, y una población no numerosa, más de 9 millones, poseen una potencia militar tan formidable como Israel. Los soldados israelíes son considerados entre los más combativos del mundo. Además de un entrenamiento riguroso, los militares israelíes realizan frecuentemente ejercicios y maniobras internas, así como con aliados y partners. Israel es uno de los países con más número de ejercicios con fuego real en el mundo. Se puede decir que los soldados son el factor que une todo el armamento poderoso mencionado anteriormente. Ningún arma potente puede funcionar eficazmente sin operadores profesionales. En los últimos tiempos, Israel ha destinado sus mejores recursos humanos a las Fuerzas Armadas. Con las experiencias organizativas extraídas de guerras anteriores, desde 1999, el ejército israelí ha comenzado a ajustar y reformar su estructura, estableciendo prioridades para reforzar la capacidad operativa de las fuerzas permanentes y de reserva, potenciar la fuerza aérea y naval, mejorar la capacidad de inteligencia y maximizar la eficacia del poder de fuego, considerándolo como el objetivo fundamental. Una serie de ataques aéreos llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, han tenido como objetivo instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano, incluyendo lo que Israel describe como infraestructura terrorista y depósitos de armas. Estos bombardeos, según se informa, buscan impedir que el grupo armado Hezbollah recupere su capacidad militar. Pero no se detienen ahí. Funcionarios israelíes afirmaron que esto es solo el comienzo. Este es un claro indicio de que el conflicto entre Israel y el Líbano está entrando en una nueva y peligrosa fase de escalada. ¿Qué está ocurriendo exactamente en el campo de batalla? A continuación te lo contamos. El portavoz del ejército israelí, Avichai Adrai, informó en la red social X que las Fuerzas de Defensa de Israel, también conocidas como las Fuerzas de Defensa de Israel, atacaron la zona de Tiro dirigiéndose contra miembros de Hezbollah que operaban dentro de una infraestructura terrorista perteneciente a la unidad de construcción del grupo. Ese mismo día, el ejército israelí llevó a cabo varios bombardeos a gran escala en el sur del Líbano, después de emitir una orden de evacuación de emergencia en 3 localidades: Aita al-Jabal, Al-Taiba y Tair Deba, pidiendo a los residentes mantener una distancia mínima de 500 metros. Estas zonas se encuentran entre unos 4 y 24 kilómetros al norte de la frontera con Israel. La defensa civil libanesa ayudó a los residentes en el proceso de evacuación. Según la CFDI, los depósitos de armas atacados se encontraban en medio de áreas residenciales y representan otro ejemplo de cómo la organización terrorista Hezbollah utiliza cínicamente a los civiles libaneses como escudos humanos. Las CFDI declararon en X: la organización terrorista Hezbollah continúa sus esfuerzos por restaurar su infraestructura terrorista en el sur del Líbano y se centra en reconstruir las capacidades de la fuerza Radwan con el objetivo de dañar al Estado de Israel. Según la agencia de noticias Reuters, los bombardeos del jueves 6 de noviembre destruyeron un taller de hierro y acero en la localidad de Abasie, en el distrito de Tiro, al sur del Líbano. El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques aéreos causaron la muerte de una persona y dejaron a otras 3 heridas. Soldados del ejército libanés inspeccionaron los daños en el lugar del incidente. ¿Y aquí qué fabricamos? Puertas, ventanas, paneles solares y piezas decorativas para carpinteros como adornos de metal. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que hacemos. Mi casa fue alcanzada en esta guerra y estoy desplazada. Aún no he podido regresar a mi hogar.
Este taller sostenía 5 o 6 familias, en total 5 o 6 hogares. Mi vecino, con su propio taller, sostenía a 4 o 5 hogares. Él es herrero. Hermano, ¿qué hace un herrero? Por el amor de Dios, sillas, mesas, puertas, ventanas, barandillas. ¿Qué fabrica él? Ese es el trabajo del herrero. Nos golpearon a todos. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios. Nuestras casas se fueron, no importa. Dijimos, al menos el taller quedó, puede compensar un poco. Ahora el taller también se ha ido. Alabado sea Dios. Estamos en cero, por debajo de cero. Después de que el enemigo fracasara en alcanzar sus objetivos, veo que hoy ha vuelto a atacar las viviendas de civiles. Esta es una responsabilidad del Estado libanés, del primer ministro y del presidente, que deben abordar. Estamos en una situación muy peligrosa. Si las cosas siguen este camino y continúan así, entonces toda esperanza estará perdida. Nadie sabe a dónde pueden llevar las consecuencias de estos hechos. Mientras tanto, un alto funcionario de las Fuerzas de Defensa de Israel, o FDI, dijo al Canal 12 israelí que los recientes ataques son solo el comienzo de lo que ocurrirá si Hezbollah no se desarma. El funcionario declaró, Israel, con el respaldo de Estados Unidos, atacará objetivos de Hezbollah en todo el Líbano, incluso en Beirut. Israel ha emitido un ultimátum a Beirut, advirtiendo que llevará a cabo una operación más amplia si las Fuerzas Armadas libanesas no intensifican sus esfuerzos. Asimismo, Israel anunció que entregará a Estados Unidos y Francia pruebas de que Hezbollah se está rearmando. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión del gabinete la noche del 6 de noviembre para discutir los planes de rearme del Hezbollah en los últimos meses. Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó los ataques de Israel. Casi un año después de la entrada en vigor del alto el fuego, Israel sigue intentando demostrar que no acepta ninguna solución negociada entre ambos países. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, también advirtió que estos ataques debilitarán el proceso hacia una solución política y diplomática para aliviar las tensiones entre los dos países. El gobierno del Líbano se reunió el mismo día para debatir un plan de desarme de Hezbollah, según el cual el ejército tendría el monopolio de las armas. El ministro de Información, Paul Morcos, señaló que el gabinete ha registrado avances en el plan a pesar de los continuos ataques de Israel. Por su parte, Hezbollah emitió un comunicado reafirmando su derecho legítimo a la autodefensa y rechazando cualquier negociación política con Israel, aunque reiteró su compromiso de respetar el alto el fuego. Esta medida se produce a pesar del alto el fuego alcanzado el año pasado, que se esperaba pusiera fin a más de un año de enfrentamientos entre Israel y las fuerzas de Hezbollah, respaldadas por Irán, así como tras varios meses de operaciones del ejército libanés para desmantelar las bases de Hezbollah en el sur del país. Durante el último año, Israel ha atacado repetidamente objetivos que considera instalaciones militares de Hezbollah, aunque rara vez ha emitido órdenes de evacuación para los civiles. La portavoz del gobierno israelí, Shoshak Bedrosian, subrayó que Israel continuará protegiendo sus fronteras y exigió el cumplimiento total del alto el fuego con el Líbano. Afirmó que Tel Aviv no permitirá que Hezbollah se rearme ni recupere su capacidad militar destruida durante la campaña terrestre y aérea del 2023-2024. Por su parte, Hezbollah declaró que sigue respetando el alto el fuego, pero mantiene su derecho legítimo a resistir a Israel y aseguró que no ha atacado al país desde la entrada en vigor del acuerdo el año pasado. El martes 4 de noviembre, las autoridades libanesas se reunieron con representantes de organizaciones internacionales, incluido el Banco Mundial, con el fin de poner en marcha un plan de reconstrucción del país tras la guerra. La reunión se centró en evaluar los daños causados por los bombardeos israelíes en el sur del Líbano, donde la infraestructura civil ha sido gravemente destruida en los últimos años.
Los participantes propusieron una serie de recomendaciones, entre ellas la elaboración de una hoja de ruta para la reconstrucción, la limpieza ambiental, el apoyo a las familias desplazadas y la movilización de fondos para las ciudades y los hospitales. Una de las recomendaciones es aprobar un mecanismo para determinar y pagar la asistencia destinada a las unidades residenciales y no residenciales dañadas por la agresión israelí. El préstamo del Banco Mundial, de $250 millones estadounidenses, está destinado a la infraestructura, no a las viviendas. Uno de los objetivos de esta reunión de coordinación es iniciar la reconstrucción, porque hay quienes imponen condiciones y quienes las rechazan. Israel está impidiendo la reconstrucción al atacar vehículos que podrían participar en ella, y lo dice abiertamente. ¿Debemos someternos a las imposiciones israelíes o debemos poner en marcha este proceso? Eso es precisamente lo que estamos haciendo. El jefe adjunto de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, Hervé Lecoq, subrayó la importancia de la coordinación en materia de seguridad para impulsar la recuperación. Estamos comprometidos con ambas partes, incluso a través de la reunión de patrocinio, donde se están discutiendo todos estos temas. Se están logrando avances para encontrar una vía a seguir, con un enorme esfuerzo por parte de las Fuerzas Armadas libanesas, así como con debates sobre la promoción de la seguridad para permitir la recuperación y la estabilidad de la región, especialmente del sur, por supuesto, y de todo el Líbano, además de la seguridad de los ciudadanos israelíes. La reunión se considera un punto de inflexión importante en el proceso de recuperación posterior al conflicto del Líbano, mientras las partes se esfuerzan por equilibrar la necesidad de reconstrucción, la situación regional volátil y los recursos limitados.